¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Empecemos con un nuevo cuento, Teatro a la Carta. El grupo Ecos del Este había nacido como un proyecto noble, difundir la grandeza de la literatura rusa a través del teatro. Jorge, el profesor de porte recio y mirada severa, era el líder y el alma del conjunto. Natalia, con su encantador acento y cabellos rojizos, había traído desde Rusia una pasión por los clásicos que electrizaba las tablas. Huyendo de una cultura socialista donde todo debía ser como lo dice el Estado. Lourdes, la más joven, seguía a Jorge con devoción. Para ella, él lo era todo, su maestro, el más inteligente, el más lindo. Mientras tanto, Carlos, bonachón y reservado, escondía un amor callado por Lourdes, incapaz de confesarlo ni siquiera a sí mismo. Su vida era como un personaje de Anton Chejov, ni héroe ni villano, un individuo común enfrentado a dilemas existenciales del amor esquivo. Sus actuaciones transcurrían en pequeños teatros independientes, llenos de butacas gastadas y luces que parpadeaban como estrellas cansadas. Comenzaron con fragmentos de Noches Blancas de Dostoyevsky, pero luego sumaron otras obras famosas de la literatura soviética. Durante un tiempo fueron un refugio para quienes amaban los clásicos. Pero el público se esfumó, seducido por las comidas ligeras y espectáculos ruidosos. El olor a polvo y el eco de sus voces en salas casi vacías que denotaban su ocaso. Carlos lo retrató con perfección en su diario. A veces siento que hay días en que soy como Akaki Akakievich, mendigando aplausos en lugar de un abrigo nuevo, referenciándose al cuento El capote de Gogol. El último golpe fue una noche en la que solo un espectador ocupó la sala. Un hombre mayor con una sonrisa burlona y de brazos cruzados, como un juez esperando dictar sentencia. En medio de una escena del maestro y la Margarita, el hombre los interrumpió como un abucheo seco. ¡Oh! ¡Qué aburrido! Natalia, herida en su orgullo, detuvo la representación y lo enfrentó con frialdad. ¿Y qué quiere que hagamos? El hombre sacó un billete de $100 de su bolsillo, sonrió y dijo: hagan algo divertido, no sé, cacaren como gallinas. La sala quedó en silencio. Jorge dio un paso hacia el hombre indignado, pero Carlos lo detuvo con un gesto. Natalia, con la mandíbula apretada, alzó la vista hacia Jorge buscando una señal de resistencia, pero no la encontró. No tenemos por qué hacer esto, dijo ella con voz firme. Sus ojos buscaban respaldo en sus compañeros. Jorge la evitó con la mirada, y tras un silencio que pareció eterno, Natalia cerró los ojos y emitió el primer cacareo, corto y tembloroso, como si con cada sonido su dignidad se escapara de su cuerpo. Lourdes la imitó casi de inmediato, aunque sus movimientos eran cautelosos, como si temiera el juicio de alguien invisible. Carlos, torpe y con las mejillas encendidas, se hundía en el acto, mientras Jorge, rígido como una estatua, tardó varios segundos en alzar los brazos y cacarear con la voz quebrada. Durante 10 minutos se transformaron en gallinas, cacareaban, agitaban los brazos, se perseguían y simulaban poner huevos. El hombre reía a carcajadas y cuando se marchó dejó el billete en la gorra. Algo más había ocurrido. Atraídos por el escándalo, personas curiosas comenzaron a llenar las butacas. Al final de esa noche habían repetido 2 o 3 veces el mismo acto, y recaudaron más que en los últimos 3 meses. Natalia propuso una idea: teatro a la carta, donde el público decidiera las escenas. Jorge al principio se opuso ferozmente. Esto no es arte, esto es un circo, protestó, que también podría haber sido dicho por Konstantin Levin de Ana Karenina, quien también lucha con los dilemas existenciales y busca significado en su vida. El arte no sirve si no tiene quien lo vea, respondía Natalia, más pragmática. Esto es supervivencia. Finalmente cedía ante la presión de sus compañeros y de la necesidad. El grupo pronto se convirtió en una sensación local, pero también en un espectáculo grotesco. Representaban lo que se les pedía,
detectives disparatados, piratas melodramáticos o caricaturas de telenovelas. Las noches terminaban con aplausos estruendosos y bolsillos llenos, pero también con el alma vacía. Jorge comenzó a beber para silenciar la culpa que lo carcomía, sintiéndose un traidor al arte que tanto amaba. Ya no había ensayos con libretos o reclamos de Jorge, de compenetrarse con el personaje. Tampoco Natalia tenía que explicarle de los modismos o de la cultura rusa. Todo eso había quedado atrás. Ahora eran canastas de huevos, trajes de perros, minifaldas y pelucas, en teatros nuevos y con selfies al final de cada obra. Así que se volvieron casi autómatas. Perdieron la magia, la esperanza, podría decirse que hasta la humanidad. Eran simples marionetas que hacían monerías, como monos a los que les tiran bananas detrás de los barrotes. Una noche, después de una función especialmente humillante, Lourdes se acercó a él en su camerino. Su mirada estaba cargada de una devoción que Jorge había ignorado hasta entonces. «Jorge», susurró ella, posando una mano temblorosa en su brazo. «Solo quiero que estés bien». Él, embriagado no solo por el alcohol, sino también por la desesperación, no tuvo fuerza para resistirse. Esa noche cruzaron una línea que ninguno de los dos pudo borrar. Natalia no tardó en enterarse. La confrontación fue brutal. «Eres un cobarde. Te acostaste con nuestra compañera», le gritó con su acento ruso más marcado por la rabia. «Traicionaste nuestro arte. Y ahora a mí también». La relación entre ellos terminó en medio de gritos y lágrimas. Natalia abandonó el grupo poco después, dejando tras de sí un vacío imposible de llenar. Carlos, por su parte, se refugió en su diario. Escribía sobre su amor no correspondido por Lourdes y sobre la desintegración del grupo que una vez había sido su hogar. Es como si hubiésemos cruzado un umbral invisible, anotó una noche. El peso de nuestras decisiones nos aplasta, como si el aire mismo se hubiera vuelto insoportable, cargado de culpas que no se borran. Otra noche escribió: es como si hubiéramos cometido un crimen imperdonable, no contra otros, sino contra nosotros mismos. Nuestra dignidad fue el precio que tuvimos que pagar. Con el tiempo, Eco del Este se desmoronó por completo. Natalia regresó a Rusia y se refugió en el teatro clásico. En una entrevista dijo: «El arte no siempre sobrevive al hambre, pero el hambre tampoco lo mata del todo. A veces basta con una chispa para que renazca». Lourdes finalmente dejó a Jorge al darse cuenta de que solo estaba con ella por miedo a la soledad, y se dedicó al modelaje, buscando reinvertirse lejos de las ruinas del grupo. Carlos publicó un grupo de relatos sobre un grupo de actores que se destruía desde adentro. Aunque tuvo éxito, nunca dejó de sentirse el villano de su propia historia. Y Jorge, destruido por dentro, dejó el arte. Se dedicó al comercio, llevando una vida monótona en la que las noches terminaban con una copa de vino y un eco distante de aplausos que ya no significaba nada. Hemos llegado al fin de este cuento. ¿Qué podemos agregar? Teatro a la carta nos recuerda que la dignidad, una vez perdida, pesa más que el hambre, que el arte sin espectadores muere, porque el que se prostituye sobrevive vacío. En cada elección entre aplausos fáciles y silencios honestos se juega algo más que una carrera, se juega la propia humanidad, porque a veces el verdadero escenario no está en el teatro, sino en la conciencia de quienes deciden qué precio ponerle a su voz. Hasta la próxima.